¿Qué es pecado y qué es naturaleza humana pecaminosa según la Biblia? La confusión de los que apoyan la nueva teología prelaxaria de Cristo, o sea, una naturaleza humana no pecaminosa como la de Adán antes de su caída, radica en no saber hacer diferencia entre lo que es pecado y tener una naturaleza humana pecaminosa. ¿Qué es naturaleza humana pecaminosa? La naturaleza pecaminosa es la tendencia al mal que heredamos de Adán y Eva, un poder antagónico que nos impulsa al mal. A esta naturaleza la Biblia le llama los deseos de la carne, Romanos 14, 13, Gálatas 5:16. También le llama el poder del pecado, 1 Corintios 15:56. Esta naturaleza nos impulsa a cometer pecados. Esta naturaleza no es pecado tenerla, y nadie es condenado por tenerla o nacer con ella. Solo es la tendencia a cometer pecados, y solo se ejerce cuando hay conocimiento del bien y el mal. Deuteronomio 1:39, Santiago 4:17. Pero estas inclinaciones naturales hacia la desobediencia solo llegan a ser pecaminosas cuando cedemos a los deseos de esta naturaleza. Esto lo dice la Biblia, Santiago 1:13, 15, Gálatas 5:16, 22. ¿Qué es pecado? La Biblia define el pecado como transgresión de la ley, 1 de Juan 3:4, rebelión contra Dios, Deuteronomio 9:7, Josué 1:18, y saber hacer lo bueno y no hacerlo, y saber hacer lo bueno y no hacerlo, Santiago 4:17. El pecado es creado en la mente y ejecutado en las malas acciones. Mateo 15:19, Santiago 1:13 al 15. Para que exista pecado debe haber una desobediencia directa a un mandato de Dios. Pablo dice que conoció la codicia porque la ley dice no codiciarás. Romanos 7:7. El ser humano es culpable de pecado cuando infringe la ley, cuando cede a los deseos de la carne. Nadie es pecador por naturaleza. Somos pecadores por elección. Eclesiastés 7:29. El ser humano consciente elige pecar o no. Santiago 4:17. Ezequiel 18:20. Por otro lado, el hombre por naturaleza no tiene poder para vencer los deseos de la carne por sí mismo, la carne que lo impulsa a quebrantar la ley. Por eso necesita otro poder para mantenerla en jaque, y es el poder del Espíritu Santo. Juan 16:8 al 19. Solo a través de Cristo, el hombre necesita experimentar un nuevo nacimiento para dominar esta naturaleza pecaminosa. Juan 3, del 1 al 5, y ser partícipes de la naturaleza divina. Segunda de Pedro 1, 4, 1 de Juan 3, del 6 al 8. Ya que esta naturaleza pecaminosa solo será erradicada por completo en la venida de Cristo. 1 de Corintios 15, 51 al 54. En conclusión, ¿cómo vemos? En conclusión, como vemos,
La naturaleza humana pecaminosa se hereda, mientras que el pecado es una elección. La primera no es digna de condenación, la segunda sí condena. La Biblia enseña que la única forma de ser condenados y sufrir la muerte eterna es rechazando el Evangelio y pisoteando la cruz de Cristo. Hebreos 10:29. Solo, solo eligiendo por su propia voluntad el ser humano puede ser castigado por el pecado. Romanos 2:7-8. Dios a cada ser humano les da la capacidad de elegir su destino eterno. Juan 3:16-19. Solo los pecadores por su propia elección serán excluidos de la vida eterna. Apocalipsis 21:8, 22, Apocalipsis 22, 14-15. Serán los seres humanos que decidirán por su propia cuenta su condenación. Mateo 25:41. Fue por su pecado que Caín eligió rebelarse contra Dios. Génesis 4:7. Solo los que eligen el pecado son condenados. 1 Corintios 6:9-11. Solo los que rechazan la justicia de Cristo son aniquilados. Isaías 1:19-20. Esto es una evidencia que la doctrina de ver el pecado como un estado ataca el Evangelio de Cristo, ya que sin Evangelio no hay opción de elegir. Mateo 24:14. El pecado no es un estado, sino una elección que se decide en la mente. El pecado es infracción de la ley. 1 Juan 3:4. Una rebelión directa contra el gobierno de Dios. Ezequiel 18:20. Como hemos visto, hay una diferencia entre la naturaleza pecaminosa con la cual hemos nacido todos, que la Biblia enseña que nacer con esa naturaleza pecaminosa no es pecado. Pecado es cuando yo eh, cometo el pecado, cuando yo eh, llevo eso, digamos, los pensamientos, las malas acciones, las llego a ejecutar. Pero tener la tendencia de esa naturaleza pecaminosa, nacer con esa tendencia pecaminosa digamos, de hacer el mal, de, de tendencia al mal, eso no es pecado. Si lo cometo, si lo hago, si lo ejecuto, sí es pecado. Pero nacer con esa tendencia, con esa hacia el mal o de hacer lo malo, no. Uno necesita pues eh, nacer de nuevo, estar en Cristo para poder vencer todos esos deseos de la carne, vencer el pecado, no cometer todos esos actos, ¿verdad? Entonces uno no nace pecador, uno se hace pecador, porque así lo declara la Biblia. Hemos visto en este pequeño estudio. Pueden ver las citas que les di de referencias, pueden leerlas, estudiarlas y sabrán que así es como la Biblia nos enseña sobre este tema de lo que es la naturaleza humana pecaminosa y lo que es el pecado. Bendiciones.